Comisario Ruiz, ¿cómo comienzan las primeras investigaciones? Y las primeras investigaciones comienzan, en principio, yo diría, a partir del primer contacto que se toma con la familia, en función de algunos elementos o datos que pudieran aportar, y después a partir de la primera comunicación concreta, que es el día lunes, cuando se recibe correspondencia, donde realmente se determina la comunicación concreta, que es el día lunes, cuando se recibe correspondencia, donde realmente se determina con exactitud de que se trataba de un tema realmente de secuestro extorsivo. Bueno, a partir de ahí se piensan hacer una serie de tareas internas para tratar de relevar en función del contenido de la misiva, de la escritura de la misiva, del texto, y tener más o menos una orientación. Mucho no se puede profundizar en este tipo de operaciones en principio, en función de que se tiene el resguardo de la persona que está secuestrada. Marcelito, ¿cómo te secuestran? Yo voy caminando por la calle para el colegio, estaba llegando tarde, como siempre, y un señor se me para adelante y me pregunta si yo era Marcelo Dalman. Yo le decía sí, ¿por qué? Y me dice, me apunta con un revólver que lo saca de un tapado, así, yo veo que saca un revólver y me dice, subí al auto y te mato. Y me decía que era un operativo por drogas y me llevaron empezaron a dar vueltas, me esposaron, me metieron dentro de una bolsa. O sea, yo no vi. O sea, completa. Sí, por todo el cuerpo. ¿Y dónde te tiran en el coche, en el piso del coche? En el asiento de atrás. ¿En el asiento de atrás? Sí. ¿Y vos qué en ese momento qué pensás, qué sentís? Yo no entendía nada, al principio pensé que era una broma, pero después me di cuenta que se estaba yendo un poco la mano si era una broma, pero yo al principio les creía a ellos que era un operativo por drogas porque no me habían, o sea, hasta ahí no me habían hecho nada, yo no entendía nada. Después me di cuenta que ya no. Señor Dalman, ¿cuál es el primer contacto que usted recibe con los secuestradores? El contacto con los secuestradores fue un monólogo, ¿no? O sea, porque ellos me enviaban correspondencia y nosotros nunca teníamos posibilidad de discutir nada. O sea, la primera carta, el primer contacto es cuando la avisan a mi mujer y después llega la primera carta el lunes, como le dijo acá el comisario Ruiz, ¿no? ¿Qué decía la carta? Nos daban toda una serie de instrucciones, ¿no? Señor Ruiz, ¿cómo se manejaban ellos? ¿Cómo mandaban la carta? ¿La mandaban por correo, la despachaban, la dejaban en mano, en algún lugar? No, la mandaban por correo privado. Y generalmente la modalidad era mandar dos cartas, una misiva al padre y otra misiva a la madre, y la mandaban por dos correos privados distintos. Las correspondencias recibidas están en el orden de 5 o 6 cartas en total, de distintos lugares de la capital federal y algunas de provincia de Buenos Aires. A medida que se iban desarrollando esas misivas, iban conteniendo de alguna manera el mecanismo que tenían que desarrollar los padres para llevar adelante la negociación. Sobre la base de eso es lo que trabajamos nosotros. Bueno, y la última correspondencia es la que nos orientó, previo un pasaje por Ezeiza, a llegar al día martes, que es donde, bueno... Manejarse por carta le da a ustedes una pauta en la investigación, que no son delincuentes, digamos, dentro de la línea de los secuestros extorsivos. No, eso no nos daba pauta de que no tenían experiencia en secuestros extorsivos, ¿no? Es más así que uno de los secuestradores ya tiene antecedentes por un secuestro extorsivo. Es el tal San Martín. Y ellos emplearon el mecanismo que ellos creían que tenían más seguridad. ¿Y eso les daba a ellos una seguridad? Y en toda la tramitación del secuestro, sí. En el pago le falló. En el pago. El pago le falló. Claro. ¿Cómo estaba viviendo usted, su familia, su angustia, obviamente, todas esas cosas que uno puede vivir cuando tiene una persona, un hijo, ¿no? Secuestrado con pedido, ¿no? Bueno, estábamos, por supuesto, como ustedes se imaginarán, pero muy angustiados. Estábamos muy preocupados, pero realmente la labor de la policía no solamente era tratar de buscar a los secuestradores, sino también tratar de ayudarnos a nosotros
a soportar esta situación, ¿no? Y nos daban explicaciones técnicas y nos trataban de asesorar, también el juez del Castillo, el ministro de Interior, todos nos trataban de hacer ver que este era un procedimiento largo y que había que tener paciencia, no había que perder la serenidad, y Dios nos ayudó, ¿no? El trabajo policial y la investigación policial, ¿con qué se manejaba? ¿Qué pensaban? ¿Qué intercambiaba usted, por ejemplo, opiniones o ideas con el comisario Palo? Bueno, nosotros lo que hacemos es un trabajo interno, tratando siempre de proteger la vida y la persona del secuestrado. ¿El trabajo interno en qué consiste? Y consiste en la búsqueda de elementos informativos que nos puedan dar una pauta próxima de que puedan ser algún individuo que haya tenido antecedentes en este tipo de temas, tratar de ver si se lo puede identificar, hacer tareas de técnica científica dentro de lo que es la investigación policial, el relevamiento de impresiones. Por ejemplo, en este caso se había detectado en una de las misivas un rastro, en la primera carta, un rastro con el que se estaba haciendo cotejo de fichas para tratar de ver si podíamos llegar a identificar a la persona que había tenido contacto con esa hoja, con esa página. Con más, bueno, después la búsqueda de información muy reservada, en la presunción de tratar de obtener algún testigo presencial que hubiera visto alguna situación en las inmediaciones o en la zona. No contábamos en principio con alguien que hubiera visto el momento en que es privado de la libertad Marcelo. Bueno, se hicieron después en esa búsqueda reservada 2 identikits. Esos identikits se tratan de cotejarlo con los archivos que tenemos nosotros de delincuentes extorsivos o secuestradores extorsivos. Esa es toda la tarea que se va a relevar. Más después el aporte del núcleo familiar, de algún elemento que puedan ellos tener en la capacidad de la duda. Acá se abre un abanico permanentemente, en todo tipo de esto se abre un abanico muy grande. No se descarta nada ni se deja nada de lado, ¿eh? Podrá uno tener una presunción, una inclinación hacia una cosa. Se trata de llegar hasta lo máximo. Esto es como una onda de radio. Uno está un día en la cima y después al otro día cae otra vez al piso y se vuelve a levantar, bueno, hasta que se llega al resultado. Después con el resultado uno hace la evaluación y dice, esto sí, por ejemplo, teníamos en la misiva la primera característica de que se manejaba con términos jurídicos, no es común, sabíamos que podía estar dentro de la profesión de la rama de la abogacía. Sabíamos que el contenido literal de las cartas era muy bueno, alguien que escribía muy bien. Hoy se confirma porque uno de los detenidos, el que escribía las cartas, era escritor, es escritor, mejor dicho. Bueno, todos esos pequeños datos son los que se van mancomunando para tratar de ver si se puede llegar a detectar durante el cautiverio la ubicación de la persona que participó del hecho. Los ojos, ¿no? Ellos entraban con pasamontañas a la habitación y yo lo llamaba. Yo estaba solo, yo cuando quería comer lo llamaba, si quería hablar con alguien lo llamaba. Siempre, o sea, ellos no estaban conmigo, yo si quería hacer algo lo tenía que llamar a ellos. Por ejemplo, cuando querías hablar, los llamabas. ¿Y de qué hablabas o de qué temas tocabas con ellos? O sea, o sea, él me contaba cosas y yo le contaba, me preguntaba de mi novia, yo le contaba, me preguntaba si sabía cuándo jugaba Boca, por ejemplo. O sea, los partidos los escuchamos en la misma radio, los escuchamos juntos. O sea, tratar así, el trato no fue malo. O sea, yo después me di cuenta que de lo que se trataba, porque al principio yo no entendía mucho. A mí me mentían. Entonces después me di cuenta de cómo estaba siendo tratado.